Cordial saludo, mi nombre es Ángela Suárez Salazar, estudiante del curso de Personalidad 4030-0430. En esta unidad abordaremos las teorías de la personalidad, partiendo que la personalidad hace referencia a aquellos rasgos que nos hacen únicos e irrepetibles. Es la forma como los individuos se ven frente a la sociedad. Esta presentación tiene como finalidad abordar las principales teorías de la personalidad con sus debidos exponentes, mediante las cuales se intenta interpretar cómo se constituye la personalidad humana. Como objetivos tenemos abordar las principales teorías de la personalidad con sus premisas y autores representativos del estudio de la personalidad. Además, fortalecer el interés como futuros profesionales en la reseña histórica de las principales teorías de la personalidad. Inicialmente abordaremos la teoría de la personalidad de la psicodinámica. Su principal autor es Sigmund Freud. Él propone que la conducta es producto de fuerzas psicológicas que operan generalmente fuera de la conciencia. Para esto, él propone tres estructuras o tres instancias de la personalidad, las cuales son el ello, el yo y el superyo. El ello es una estructura presente desde el nacimiento y durante toda la vida. Es una estructura inconsciente con la finalidad de satisfacer los deseos de forma inmediata. El yo es una estructura entre lo consciente y lo preconsciente, la cual busca satisfacer el principio de satisfacción inmediata bajo el principio de realidad en el mundo externo. Y el superyo, presente en la edad adulta, actúa bajo el principio de realidad y la moral. Adicionalmente, Freud propone que la personalidad se desarrolla en la medida que se satisfacen los deseos durante el transcurso de la vida, dividiendo estas etapas en 5 según el ciclo vital. La primera es la etapa oral, presente desde el nacimiento hasta los 18 meses. Aquellas personas que logran satisfacer esta etapa tienden a ser adultos confiables, crédulos y optimistas. La siguiente etapa es la etapa anal, presente de los 18 meses a los 3 años aproximadamente. Aquellos padres que son muy estrictos tienden a ser adultos autodestructivos. La etapa fálica es la siguiente y está presente de los 3 a los 6 años, edad en la que se desarrolla un apego hacia el progenitor de sexo opuesto. Quien no puede satisfacer esta etapa tiende a ser egoísta y con baja autoestima. La siguiente etapa es la etapa de latencia, presente de los 6 a los 13 años, etapa en la cual disminuye el interés por el sexo. Y la siguiente que propone Freud es la etapa genital. A partir de los 13 años es el momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo al adolescente satisfacer los deseos reprimidos durante la niñez, desarrollando un sentido de responsabilidad y empatía con los demás. Hay algunas estrategias que se proponen para la evaluación de fenómenos en la personalidad o algunas pruebas, como es la prueba proyectiva y la Rorschach. Teoría biológica de la personalidad. Esta teoría centra su estudio en la influencia de las estructuras y cambios biológicos en la conducta, teniendo en cuenta la herencia, la evolución en el ciclo vital, el sistema nervioso y endocrino. Esta teoría también involucra otras ciencias como la filosofía, la fisiología, la antropología, la neurociencia, neuroanatomía y neuropsicopatología. La teoría biológica de la personalidad tiene en cuenta aspectos como el temperamento, el estereotipo, el sistema nervioso, la herencia y los procesos evolutivos. La siguiente teoría es la teoría del aprendizaje o teoría cognitiva. Sus principales representantes son Bandura, Michel y Kelly. Esta teoría propone que la personalidad resulta de la interacción entre los aspectos cognitivos, el aprendizaje y el ambiente. Se basa en los procesos que hacen los seres humanos para aprender, además de que ayudan a comprender y predecir el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su principal objeto de estudio
es la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y adquisición de conceptos. Esta propone que el individuo construye e interpreta su mundo, le da estructura y significado a los hechos, así da cuenta de sus características particulares. Los mecanismos que propone esta teoría son el condicionamiento operante, positivo y negativo, y el refuerzo. Teoría fenomenológica o humanista de la personalidad. Sus principales exponentes son Carl Rogers y Gordon Allport. Rogers propone que las personas desde que nacen vienen con una serie de capacidades y potencialidades, las cuales van desarrollando y cultivando a través de los años, a través de la crianza, y estas se pueden potencializar. Allport resalta que la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad, de acuerdo también con Freud, es la motivación, los instintos, y resalta que la madurez determina la autonomía, señalando la importancia del yo presente desde el nacimiento y que va evolucionando en el paso del tiempo. Esta teoría considera que el ser humano no necesita ser comprendido como el resultado de conflictos ocultos o inconscientes, sino que tiene una motivación positiva y que conforme a esta evoluciona la vida. El hombre va logrando los niveles superiores de funcionamiento, sabiendo que la persona tiene que ser responsable de sus propias actuaciones. Las pruebas para medir la personalidad según esta teoría es ordenamientos Q, escala de autoconceptos de Tennessee e inventarios de autoestima. Teoría de los rasgos. Esta teoría propone que los rasgos son dimensiones o características particulares que hacen a los seres humanos únicos e irrepetibles y que nos hace distintos, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Los rasgos se diferencian de los tipos, que son características grupales, por ejemplo, las personas que son introvertidas o extrovertidas. Para esta teoría se proponen algunas pruebas para medir la personalidad, como son el 16PF o el MMPI. Conclusiones. A lo largo de la historia han sido múltiples las definiciones de personalidad, debido a las múltiples posturas teóricas y diversos planteamientos de grandes psicólogos de la historia. Sin embargo, el concepto de personalidad hace referencia a la manera en la que se interpreta el comportamiento del ser humano, lo que a su vez ha generado la necesidad de construir instrumentos de medición que evalúen las características individuales para determinar un perfil de personalidad. Referencias. Si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Beck.